Buenas noches. El tema que nos correspondió fue el esfuerzo empresarial colombiano de 1830 a 1928. Mi grupo está conformado por Albeiro Quiseno Escobar, Jayly Ríos Colorado, Ricardo Andrés Suaza Yusti y quien les habla, Claudia Patricia Rendón Patiño. Somos estudiantes de octavo semestre de Contaduría Pública de la materia Economía Colombiana con el docente Luis Guillermo Piedrahíta Ortiz. Al comienzo de la vida republicana, Colombia tenía un mercado de capitales reducido y con un alto grado de iliquidez. Además, se caracterizó por una crisis fiscal permanente originada por el gasto militar, bajos ingresos fiscales, una débil articulación al mercado mundial y el peso de la deuda externa heredada de la independencia. En términos generales, fue un escenario de altísima incertidumbre para el empresariado colombiano. Colombia empieza un proceso de reestructuración económica en el cual los empresarios colombianos debieron desarrollar diversas estrategias para minimizar el riesgo en un entorno volátil. Para esto recurrieron en términos generales a un proceso simultáneo o alternativo que diversificara la actividad económica en áreas como el comercio, la minería, la agricultura de exportación y más tarde en la segunda mitad del siglo en el sector bancario y la industria. También fueron importantes las inversiones públicas y privadas en empresas de transporte sobre el río Magdalena, caminos y ferrocarriles. Transporte fluvial y ferroviario. La carga de retorno que proporcionan los diferentes ciclos exportadores permitió comenzar a regularizar el transporte fluvial sobre el río Magdalena. Gracias al auge de tabaco, se regularizó el servicio fluvial de barcos de vapor desde 1824. Además, se abrieron al servicio por primera vez tramos superiores del río. El uso de este sistema permitió el cambio de los antiguos métodos de transporte, como champanes y bongos. Debido a la estructura monopólica que se desarrolló en la década de 1850, se establecieron tarifas superiores. El monopolio fue ejercido por Francisco Montoya y Joaquín Mer. La Compañía de Vapores de Santa Marta cubría la ruta Santa Marta-Cartagena-Barranquilla hasta el puerto de la Madre de Dios. La navegación sobre el río Magdalena cumplió una función importante en el transporte de café. El desarrollo ferroviario en Colombia solo comenzaría hacia mediados del siglo XIX con la construcción del ferrocarril de Panamá. Solo en la Constitución de 1863 se puede hablar del surgimiento de la banca privada en Colombia, permitiendo la creación de bancos en las regiones más prósperas del país, autorizando a las élites regionales y locales controlar la captación de dinero metálico y la ampliación del crédito, consolidándose en el control del mercado financiero. Debido a las guerras ocasionadas aumentó un déficit fiscal, ocasionando que el Banco Nacional emitiera clandestinamente papel moneda. El descalabro del sistema generó un exceso de circulante, que aumentó la inflación al más del 100%. Esto generó un escándalo que hizo que se ordenara la liquidación del Banco Nacional. Tras los enormes problemas monetarios y crediticios con los que finalizó el siglo XIX, se logró establecer un ordenamiento monetario que prevaleciera hasta el año 1923, con la creación del Banco de la República. El desarrollo industrial del país fue más bien tardío debido a los problemas del mercado de capital, el tamaño del mercado interno, la escasa monetización de las relaciones laborales en el campo, que limitó el consumo de bienes manufacturados y los problemas de infraestructura, entre otros. Solo hasta el despegue de la industria cafetera y el cambio en los flujos de capital en la década de 1920 se puede apreciar un crecimiento y consolidación de la industria. La mayoría de las nuevas industrias estuvieron orientadas a la industria liviana, con un peso importante en alimentos, bebidas y textiles. En las principales ciudades del país, la población urbana tuvo un crecimiento del 24% y en las 4 ciudades más importantes del 31.7%, lo cual comienza a marcar el tránsito de un país rural a un urbano. A lo largo del siglo XX, la industria habría de consolidarse en Medellín, Bogotá y Cali principalmente, consolidándolo no solo en el crecimiento del sector, sino en el desarrollo de una clase obrera que cobraría cada vez más importancia. Conclusiones. El esfuerzo colombiano empresarial marcó un antes y un después en cuanto al transporte, los bancos e industria. El poco desarrollo en las zonas urbanas y la caracterización del cultivo agrícola, incluyendo los cultivos de tabaco como generación industrial agraria, fortalecieron la industrialización del sistema bancario externo. Para terminar,
Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada.